Hola, estamos acá para conversar sobre la película En los viejos heraldos del director Luis Alejandro Llero, una película cubana del 2018, ¿no? Que es parte de la sección latinoamericana del Festival Frontera Sur, de la tercera edición, que en este caso se va a realizar de manera online. Y bueno, estamos con Luis para conversar sobre la película. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Hola, esto fue un programa de radio. Hola, mucho gusto. Sí. Es un poco así también. Ajá. Un Es poco un así, poco, ¿no? sí, un poco eso. Bueno, Ya, vamos. como si fuéramos grabando un podcast o algo así, ¿no? Me encanta. Sí. Bueno, para comenzar a hablar de la película, me gustaría eh, digamos, partir por el origen y preguntarte de dónde surge la idea de hacer la película, cómo te acercas, digamos, a ese lugar, a esos personajes, cómo llegas ahí y cómo, digamos, surge la idea, ¿no? Claro. No, yo creo, la película digamos que es el resultado de una serie de coincidencias, ¿no? De un poco regalos del azar. Hay que entender que esta película surge en el contexto de mi tesis de graduación de la Escuela de Cine hace 2 años. Justo hace 2 años yo terminé mi Escuela de Cine y esta fue mi, mi tesis de graduación. Me sale un cartelito que dice su conexión es inestable. ¿Me reciben bien por allá? Sí, sí, se escucha bien. Tu imagen está un poco lenta, pero se escucha bien, así que no hay problema. Ya, bueno, internet cubana es un problema. Pero bueno, continúo. Entonces, bajo ese contexto, un poco, digamos, hace 2 años y medio, que es cuando inicia el proceso de esta película, yo estaba obligado a realizar un cortometraje documental de no más de 30 minutos. Iba a tener a mi disposición todos los medios y la estructura de la escuela para realizar tanto mi ejercicio de graduación de tesis como el del resto de mis compañeros en cada una de sus especialidades. Natalia Medina, fotógrafa chilena; Nathan Armstrong, sonidista australiano; Kendra García, editora venezolana; y Ana María Pulido, productora colombiana, ¿no? Entonces, bajo esas premisas, esas obligaciones, yo estaba obligado a hacer una película, y más cuando justo en ese momento había terminado de hacer otro cortometraje que se llama El Cementerio Salumbra, que de hecho estuvo en la programación de su festival el año pasado. Pues imagínense, era saliendo de esa que era la pretesis, entrando directamente a, ok, produce otra película ya, ¿no? Imagínense las presiones que eso implica. Yo, por supuesto, no tenía la más mínima idea de qué diablos iba a hacer, porque, porque como que yo recién había salido todo después de un proceso hermoso, agotante, no sé cuántos adjetivos se me pueden ocurrir ahora para El Cementerio Salumbra, que fue mi ejercicio de pretesis, y justo entrar ya como el ejercicio definitivo, ya que como que te ibas a graduar, tu carta de presentación al mundo, en fin, todas las presiones que trae una tesis de graduación de la Escuela de Cine, ¿no? Y entonces, pues nada, yo un poco tenía la intención, el deseo de que mi tesis de graduación fuera para mí como una especie de síntesis de todos los aprendizajes que yo había tenido a lo largo de esos 3 años. E incluso me había propuesto, ya que venía de un ejercicio previo como muy libre, muy de improvisar, muy de estructuras intuitivas, que escapaban a la narrativa, iba más a lo atmosférico, a lo sensitivo. Mis cortometrajes anteriores en la escuela habían sido así. Yo me dije a mí mismo, oye, ¿sabes qué? Estaría bueno que hicieras una película clásica aristotélica, cuentecito ABC, ¿no? Inicio, desarrollo, final. Pero al mismo tiempo que incorpores todos los aprendizajes vamos a decir, de libertad, de un poco de improvisar, de no tener, de estar más abierto a la sorpresa, ¿no? Y no tanto a la ejecución de un plan, ¿no? Esa forma de hacer documentales muy construida a partir de la observación, ¿no? Y de la predicción.
esta idea de que la realidad es cíclica y basta con que lo observes atentamente para darte cuenta de sus patrones, ¿no? Y darte cuenta que todo se repite y después solo se trata de esperar y estar atento para filmar eso que tú sabes que va a ocurrir, ¿no? Yo venía un poco agotado de esa forma de hacer películas, la había hecho ya varias veces antes. Es un método de trabajo que una vez que se interioriza y se aprende y se entiende, después se te da fácil, se te da, ¿no? Sin embargo, no sé, tenía otras necesidades espirituales, ¿no? Y es donde viene la siguiente película, que es El cementerio se alumbra. Entonces, un poco yo quería para la tesis que fuera un lugar intermedio, ¿no? Entonces, yo hacía un año había acompañado a una compañera mía, periodista, porque yo estudié periodismo en la universidad, y con ella estaba escribiendo una crónica sobre Tatá, que es el que sería luego uno de los protagonistas de la película, que es un curandero muy famoso en Baracoa. Baracoa es un pueblo cerca de La Habana, a 15 minutos en coche de La Habana. Y es, bueno, lo que aparece en la película es un señor que vive en medio del campo, en su propia finca, con su esposa Esperanza. Es un señor que hace carbón. Esto no apareció en la película porque esto era un proceso muy complejo que necesitaba mucho tiempo para llegar ahí, pero es un señor que practica palomonte. Palomonte es una religión yoruba, una religión del Congo, ¿no? Que vino con la trata de los africanos, ¿no? Y luego se volvió una de las religiones afrocubanas, y está gira muy alrededor de alimentar de un espíritu que te acompaña. Y ese espíritu habita en una piedra, y esa piedra pues tú la llevas en un caldero y la alimentas, ¿no? Y ese espíritu pues lo cuidas de él y trata de tener una relación muy especial tanto con la religión, ¿no? Como con un conocimiento científico muy profundo, porque conocía todas las plantas del monte, absolutamente todas, y todas las partes del cuerpo, porque había estudiado anatomía de niño. Entonces era un curandero muy famoso, y tú llegabas a ese lugar y sentías como una energía, pero así increíble. Es de los lugares donde yo me he sentido más en paz conmigo mismo. Es una finca a la desembocadura del río de este pueblo que se llama Baracoa. Está entre la desembocadura del río y el mar. Es como una especie de cuña, ¿no? Qué cosa tan hermosa, entre un río que termina y el inicio del mar, ¿no? Y entonces por acá tiene todo árboles, frutas, y por acá tiene mangle, ¿no? Mangle de las costas. Y es una finca así inmensa, donde él vive desde hace como 30 años y donde ha hecho su vida. Con sus propias manos levantó un hogar, con sus propias manos sembró esos árboles, eliminó todos los árboles, todas las plantas con espinas que cubrían el lugar. Y ahí construyó su propio espacio, ¿no? Y ahí se instauró y echó raíces como una especie de faro, ¿no? Yo lo veía tanto a él como a Esperanza como una especie de faros ancestrales que habitaban este universo que para mí era tan único, tan bello. Había tanta belleza en ese lugar, había tanta belleza en la forma de vida de Tatá y Esperanza, y un mundo que obviamente estaba muriendo, ¿no? Porque esto del mundo rural, ancestral, del mundo campesino, un país como Cuba, y bueno, como la mayoría de los países del mundo, donde cada vez se urbaniza más la humanidad y cada vez se pierde más lo rural, ¿no? Lo ancestral. Cada vez más vamos hacia lo tecnológico, hacia lo civilizatorio, lo que sea que signifique eso. Un poco ellos me parecían como un islote, ¿no? Un islote de tiempo, de espacio, de belleza, de resistencia, ¿no? Entonces, ese año anterior en que yo fui con mi amiga a acompañarla, porque imagínate, ella acompañar a mí en la universidad es como alguien muy querido para mí, y bueno, ella se dijo a sí misma, ay, claro, si mi amiga cineasta debe tirar unas fotos maravillosas. Bueno, yo soy pésimo tirando fotos, pero pésimo. Entonces fue un fiasco total. Como le tiré 50 fotos y pude utilizar 3, fue demasiada, ¿no? Pero fue hermoso ese encuentro y yo quedé muy impresionado, ¿no? Luego yo fui como un par de veces más nuevamente a conocer a Tatá, a hablar con él, a estar con él. Mi amiga publicó su crónica, una crónica hermosa. La mía se llama, se llama Carla Gloria Colomé,
escribe para una revista cubana maravillosa que recomiendo profundamente leer, que se llama El Estornudo. Si quieren, la recomiendo profundamente como lectura para saber cuál es la Cuba o cierta idea de Cuba, o por lo menos la Cuba que yo comparto y la Cuba que siento que habito, está en esa revista. Recomiendo profundamente leerla. Y publicó su perfil. Y en ese perfil había lo que era apenas una línea, un párrafo, a mí me pareció algo extraordinario. Y es cuando descubro que Tatá hace carbón, ¿no? Y a mí esta idea de un horno de carbón me parecía un dispositivo cinematográfico pero tan impresionante, porque es como materia y tiempo concentrados, compactos en un proceso de unos días donde ramas muertas de árboles se convertían en carbón. Qué cosa esta tan hermosa, ¿no? Y todo eso a través de una maquinaria ancestral donde era únicamente palos, arena y fuego, ¿no? Y los cuidados atentos de Tatá. Entonces esto cinematográficamente me parecía de una belleza extraordinaria, de cómo materia muerta, como desecho, a través de un tiempo compacto, algo que a la naturaleza le cuesta miles de años, ¿no? Aquí en la sabiduría ancestral de un hombre, en unos días se convertía en carbón, ¿no? En piedras que luego iban a alimentar el fuego de la cocina de esperanza, ¿no? Y todo esto me pareció maravilloso, ¿no? Y entonces yo quería hacer como una especie de retrato cuando estaba obligado ya a la escuela. Bueno, la carpeta, ya tienes listos los pitches, qué sé yo. Y yo, a la chucha, ahora vamos a ver qué hago. Vamos a ver. Pues yo me pongo a pensar, bueno, claro, Tatá, que es maravilloso. Y quería seguir trabajando con, por ejemplo, Vinicio. Vinicio es uno de los personajes que aparece en el corto anterior, El cementerio de Salumbra, un anciano de 95 años, hijo de esclavos, ¿no? Y me parecía alguien impresionante con quien seguir trabajando. Entonces, no sé, estaba como pensando en hacer como una especie de retratos, ¿no? De estos mundos que estaban desapareciendo en Cuba, el país que habito, y donde había una belleza y una resistencia tremenda, ¿no? Bueno, estaba yo en medio de mi viaje, y ¡pum! Salen las noticias. Ese era el último año de Raúl Castro como presidente del país, como primer ministro, y se convocaba por primera vez en toda la historia de la revolución a unas elecciones donde no iba a haber alguien con el apellido Castro. Eso obviamente era algo como histórico, ¿no? Y eso estaba ahí como andando, qué sé yo, sonando, y toda la expectativa alrededor de eso, aunque obviamente todos sabíamos quién iba a salir. Pero justo en diciembre sale la noticia de que se postergaban las elecciones, ¿no? El sistema electoral cubano es como complejo. Fidel Castro y Raúl Castro han sido electos como presidentes del país cada 5 años. Eso es algo que creo que no está claro, pero el sistema electoral tiene sus complejidades. Esto no es el espacio ahora para analizarlo. Hay 10.000 textos y lecturas que lo diseccionan, pero cada 5 años democráticamente se ha elegido a tanto Fidel Castro como Raúl Castro presidente de este país, ¿no? Entonces, que es básicamente por un voto representativo. Los parlamentarios que tú votaste, el voto no es directo, el voto es representativo. Los parlamentarios son los que eligen quién es el presidente del país, ¿no? Entonces, esas elecciones, donde se iba a reunir el Parlamento cubano para elegir al próximo presidente, las pospusieron para abril. Y cuando miro así, fue una cosa así que, chucha, pero espérate, esto es exactamente por calendario, cae en la semana en que yo tengo mi rodaje de la tesis. Pero justo, así, una cosa así como, boom, calcado. Yo dije, Dios mío, esto es como una oportunidad, pero así tremenda, porque es como yo voy a tener en mis manos todo un equipo, toda una logística, todas unas cámaras para registrar un momento, un pase de página, un signo de puntuación, vamos a decir, histórico, ¿no? Entonces, estas cosas que suceden en la cabeza de uno, que de momento empiezan a ocurrir asociaciones y se te conectan distintos puntos, ¿no? Donde estaba ese deseo, ese amor grande, esa impresión grande por estos mundos que yo había descubierto en los últimos años,
de un lado, y del otro, la revelación, ¿no? De forma registrable para la cámara. Interrupción. Esta conexión resultaba como muy poderosa, y de momento yo veía que se iba a encontrar en esa semana el mundo íntimo, privado, cotidiano de este mundo ancestral, hermoso, bello, con el mundo de, vamos a decir, de lo político, de las planificaciones, ¿no? La escala del individuo con la escala del histórico. Y ese choque de forma tan evidente, el cine que se trata de cosas concretas, registrables, ¿no? Iba a estar de una forma muy, vamos a decir, eso, registrable para los dispositivos de imagen y sonido. Era como si de momento se abriera, para mí es muy película de ciencia ficción, ¿sabes? Se abre un portal a un universo paralelo y de momento lo tienes ahí y es como, ¿y ahora qué haces, no? Atraviesa ese portal, que es como tremenda oportunidad. Y entonces, chucha, daba una larguísima explicación de cómo llegué a la película, pero es que fueron muchas coincidencias, ¿no? Que dieron paso al nacimiento de Los Viejos Heraldos. Sí, no, es súper interesante todo lo que cuentas, sobre todo eso de esa conexión pareciera fortuita y que coincide, o sea, digamos que coincide justo con el rodaje de esto de la elección del presidente, ¿no? Y el rodaje de los personajes en ese lugar. De hecho, Claro. creo que en tu descripción o en tu explicación respondiste varias de las preguntas que yo tenía también. Por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención era esto de cómo coinciden efectivamente, ¿no? El hecho de estar viviendo con estos personajes, con los dos ancianos, y que al mismo tiempo se está produciendo esta noticia porque ellos ven constantemente la televisión y la noticia está en desarrollo, ¿no? Entonces una de las preguntas era esa y creo que la respondiste ya, que finalmente surge a partir de esta coincidencia maravillosa, ¿no? Que abre esta suerte de portal que tú comentabas, bueno, que hace que además la película pueda registrar eso tan particular, ¿no? Claro. Me gustaría saber, a partir de lo mismo y de lo que tú explicabas recién, me gustaría saber, digamos, cómo fue el trabajo ya luego ahí en el rodaje, ¿no? Pensando en cómo registrar esta confluencia de estos dos mundos que tú comentas, ¿no? Porque hay un trabajo digamos, con la temporalidad de la vida de estas personas, que es parte más de lo íntimo que tú dices, ¿cierto? Versus, ¿no? El mundo político, el mundo público, y cómo conectar ambos. Hay un tratamiento ahí con la imagen, con el sonido, con esto de este mundo, cómo registrar ese mundo ancestral, ¿no? Estas prácticas ancestrales del carbón. Y me parece que ahí también el carbón funciona como una metáfora, ¿no? Esa transformación que tú hablabas también es una transformación del mundo que se está produciendo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de registrar, digamos, este mundo tan particular de estos dos ancianos? ¿Cómo pensaron la imagen, el sonido, el tiempo? Claro. No, digamos que algo que yo siempre me planteo es primero que todo definir los marcos, vamos a decir, espaciales y temporales de relato, el discurso o lo que sea, ¿no? Y en esos marcos, en eso que yo llamo territorios, ¿no? Identificar cuáles son los movimientos que lo atraviesan, ¿no? Esos movimientos pueden ser acciones concretas, o puede ser el desarrollo de una emoción, o puede ser un relato aristotélico ABC, o no sé, de las muchas estructuras discursivas, narrativas, emotivas que pueden estructurar, vamos a decir, la creación cinematográfica. Entonces, tenía claro que por un lado estaba el territorio de lo íntimo, de lo ancestral, el territorio que habitaban Tatá y Esperanza, y del otro estaba el territorio de lo político, de lo histórico, de las planificaciones de los hombres allá en este mundo lejano, en La Habana, ¿no? Ahí maquinando ahí quién va a ser el próximo presidente de Cuba, ¿no? Entonces, ¿dónde se manifestaba unos y otros, ¿no? En qué procesos y qué movimientos definían a uno y otro territorio, ¿no?
Y eso venía incluso, y eso ya se instaura desde la propia investigación. Por ejemplo, desde la instancia de la investigación, vamos a decir, el terreno de lo político, de lo histórico, incluyó que yo me leyera exhaustivamente la Constitución de Cuba, porque el ritual de la elección del presidente está pautadísimo en la Constitución. Por tanto, yo me aprendí de memoria cada uno de los pasos y por tanto yo sabía exactamente qué es lo que iba a pasar en cada uno de los momentos, ¿no? Y un poco ahí venía esa forma de rodar de la cual yo antes estuve un poco agotado, pero en ese momento la apliqué ya como un aprendizaje, que es, una vez que entiendes que la realidad es cíclica y que la realidad se repite, es sencillamente prepararse para cuando estés frente a ella, ¿no? Y entonces partía de eso. Y esa realidad, ¿dónde se manifestaba? En la televisión, ¿no? En la imagen de los medios. Ese era el territorio concreto, vamos a decir, el dador de imágenes y sonidos concretos de ese territorio. Y se trataba entonces de estudiar junto a la fotógrafa y junto al sonidista, junto a Natalia Medina, junto a Nathan Armstrong, dónde colocar la cámara de acuerdo a la situación que iba a ocurrir del ritual de la elección, ¿no? Y las preguntas esenciales eran, ¿cuándo es esencial mostrar la historia directamente a la pantalla? ¿Cuándo es esencial mostrar el rostro de Tatá, el cuerpo de Tatá y Esperanza junto a la pantalla y la historia? ¿Y cuándo es esencial mostrar únicamente el rostro, el cuerpo de Tatá y Esperanza, ¿no? Esas eran las tres, vamos a decir, preguntas esenciales, preguntas de puesta en escena, preguntas de posicionamiento de punto de vista de cámara y sonido, ¿no? Y que un poco teniendo claro qué es lo que iba a suceder en cuanto a ritual, eso nos permitía ya hacer como una especie de plan de en este momento vamos a estar en esta posición, en este momento vamos a estar en tal posición, ¿no? Porque además a mí me interesaba profundamente que hubiera un registro directo del momento, que ahí se imprimiera tiempo real. Esta cosa maravillosa que tiene el cine, ¿no? Que pienso que, bueno, que decía Tarkovsky, ¿no? Esculpir el tiempo, que pienso que es lo intrínseco, lo que hace único el cine, que es su habilidad de imprimir tiempo, ¿no? Y ese tiempo obviamente cargado de una emotividad, cargada de tantas cosas, ¿no? Y entonces me era muy importante hacer que, más allá de la veracidad, lo cual a mí la veracidad del documental realmente no me importa tanto, pero en este caso sí. En este caso me era importante y en este caso sí me era importante que la película, además de narración emotiva y narración de resistencias, ¿no? y de belleza, también fuera documento. Me interesaba profundamente eso. Entonces, por un lado, esa fue la forma de plantear, de pensar el rodaje, y del otro lado, en el mundo, vamos a decir, ancestral de Tatá y Esperanza, había como en ese gran territorio había como dos feudos, ¿no? El mundo, porque son los campesinos, ¿no? Y entonces está muy regido por el mundo patriarcal, ancestral, donde la mujer es la que cocina, el hombre es el que hace el cartón, el proveedor, ¿no? El que está afuera cortando los árboles, ¿no? Y la mujer afuera, dentro de la casa, esperando y limpiando el hogar, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen 80 años, y obviamente no me iba a poner con teoría queer a esa hora, ¿no? Porque es como, bueno, el mundo en que estamos hay que respetarlo. Y entonces, y había su equilibrio en ese mundo, ¿no? Y entonces, y entender eso nos permitía identificar cuáles eran los espacios de Esperanza y de Tatá, ¿no? Y un poco asociarlo a sus pequeños feudos, ¿no? Y el espacio de Tatá, el pequeño feudo de Tatá, era el carbón, el espacio del horno del carbón y el espacio del monte, ¿no? Ese espacio mágico, sonoro, ¿no? Misterioso, intimidante, ¿no? Con el cual él se mueve como una sombra, ¿no? Hay una imagen que a mí me encanta que ahí construimos junto a Natalia, hermosa así con las sombras, que Tatá se va moviendo entre el mangle, ¿no? Con una linterna. Y es cuando aparece por primera vez esta cosa que no sabes al principio de cosa es. Y yo ahí me inspiré mucho en 2001 Odisea en el espacio, en el monolito,
porque, ¿sabes? Es como el monolito que aparece así, ¡boom! Y tú te quedas, ¿y esto qué chucha es? En medio de la prehistoria, en medio de este hombre prehistórico que hace esta cosa ahí, ¿no? Y entonces, claro. a mí eso fue como una inspiración. A mí 2001 del espacio es una película clave para mí. Yo lo he visto no sé cuántas veces, soy súper freak de esa película. Y entonces el tratamiento que yo hice del horno fue exactamente el tratamiento de el monolito de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Esta cosa, esta figura geométrica que aparece y altera completamente todo. Y no hay explicación para eso, ¿no? Entonces, fíjate que el horno está tratado de una forma no didáctica, no está así como paso 1 para hacer carbón, 1, echas tierra, 2, ahora Tata va a no sé qué, 3, ahora Tata le va a echar agua. No, todo eso lo eliminé. Eso después fue un problema, montaje, pero bueno, esas instrucciones, la editora era como, chucha madre, si hubieras grabado esta cosa, hubiera sido más fácil, y Kendra, por encontremos una solución, confío en tu talento, sé que vas a hacer que esto sea maravilloso y sea entendible. Y bueno, no sé, creo que lo logró, no sé. Sí, sí. Hay un trabajo con la Entonces, elipsis también ahí, ¿no? exacto, con las elipsis, exacto. Y esas elipsis era eliminar, vamos a decir, esos pasos didácticos de así se hacen con un horno Claro. de carbón, ¿no? Darle un misterio, ¿no? Un misterio a esta aparición. Entonces estaba por ese lado el feudo, la comarca de Tatá, y del otro estaba el espacio doméstico del hogar, ¿no? Ese espacio donde habita Esperanza, que Esperanza es un amor, fue así como una revelación maravillosa. Ella es como un pajarito, ¿no? A mí me encanta. Hay una frase de Clarice Lispector que dice: había una vez un pájaro, Dios mío. Y Esperanza era como eso, como un pajarito, ¿no? Y entonces era como un matrimonio maravilloso donde muy patriarcal, muy binario, muy todo, no sé. En fin, pero bueno, nuevamente no, yo no me voy a poner con teoría queer con un matrimonio de campesinos, ¿no? De 80 años. Pero había una belleza ahí, ¿no? Donde por un lado Esperanza era como el ser, ¿no? Era como cristalina, como un manantial así eh, de vida, ¿no? De espontaneidad, y del otro lado el misterio, ¿no? El conocimiento de Data, ¿no? Entonces ese dialéctica era como maravillosa, maravillosa, y en base a esa dialéctica se construía ese universo ancestral, íntimo, doméstico, de este faro que yo veía de resistencia, ¿no? De belleza, en medio de ese gran manto de lo político que cubría absolutamente todo, ¿no? Que cubre absolutamente la existencia, ¿no? Eso. Sí, sí. Bueno, queda súper claro y es súper interesante también conocer, digamos, como los procesos que tú cuentas que están como en el desarrollo de la película. Y, y de hecho, bueno, un poco para ir cerrando también la conversación, que está muy interesante, creo, de pronto si pudieras ahondar un poco en algunas de las cosas que dijiste que me parecen súper relevantes para la película, dos principalmente, ¿no? Una es que hay una idea y una sensación que la película genera, ¿no? Que donde estos personajes aparecen, como tú dices, como una suerte como de faros y de un mundo que está resistiendo, pero que al mismo tiempo está resistiendo el paso del tiempo, la historia, al mismo tiempo sentimos que se está diluyendo, no se está acabando, algo está ocurriendo. Y de pronto tú dices también esto de que, cierto, un matrimonio, una pareja, ¿no? Con una tradición muy patriarcal y eso se ve en la película, y hay un ánimo pareciera de no juzgarlos por eso, y eso queda patente en la película, ¿cierto? El cine, y en el caso de la película, lo que hace es registrar más que juzgar, pero al mismo tiempo es ese mundo que se está registrando, que tiene digamos, esas cualidades, es el mundo que se está acabando de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, hay algo con esa transformación que es muy actual, ¿no? Que de alguna manera da ciertas luces de la transformación que está sufriendo el mundo también en esos términos, no en el término de los roles, por ejemplo, de la pareja, ¿no? De la figura de la Claro. mujer. Eh, Me parece que ahí hay
hay algo muy bonito también, que la película es como que estuviera registrando los últimos momentos de una manera de entender el mundo o de estar en el mundo. Completamente. ¿Cómo veían eso cuando estaban trabajando en la película? No, precisamente eh, era, era muy curioso porque, bueno, igual uno, tanto yo como el resto del equipo, ¿no? Y cierto sentimiento generacional, todas estas cosas patriarcales o estas formas de estar en el mundo más binarias, más eh, de relaciones de poder entre géneros, resultan como muy conflictivas, muy, eh, ¿cómo decir? Eh, Contradictorias, ¿no? Como que son, todas estas cosas se están deconstruyendo, y eso va por todo, ¿no? Desde la misma noción de género, ¿no? Que es masculino, que es femenino, gender fluid, bueno, en fin, no voy a entrar en teoría trans, ni teoría queer, ni nada que seguramente debe conocer perfectamente, o debe conocer la mayoría de las personas que están viendo este video, ¿no? O no, no sé. Pero un poco lo que tú decías, nosotros estábamos invitados a este mundo, donde nos habían con mucha generosidad abierto, y ahí es donde viene un poco la contradicción de lo que significa de trabajar con lo real, ¿no? Esa, ¿sabes cómo se llama este principio? No recuerdo muy bien, el principio de la observación, que cuando observas ya estás transformando y alterando, ¿no? Y eso puede traer, eso ya trae una responsabilidad, ¿no? Entonces, ya al estar ahí, ya eso implica una responsabilidad, ya estás sembrando inquietud, ya estás alterando, ¿no? El equilibrio de un universo, ¿no? Entonces, preguntas que yo siempre me hago, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene el derecho, tiene el derecho a alterar una realidad, una coherencia, un relato con el cual tú no compartes, y que de cierta forma tú no estás ahí como un justiciero cinematográfico, ¿sabes? No es que estás haciendo una película con qué sé yo, con un dictador, o que está haciendo una película con un asesino, incluso hasta eso plantea cuestiones éticas de estoy aquí para enjuiciar o estoy aquí para comprender, ¿no? Entonces son esas preguntas que uno se hace, que es una tensión constante, ¿no? Nada resuelta, donde a veces uno presencia cosas que no compartes o no está preparado o la afectan, ¿no? Entonces, todo el tiempo uno se está preguntando, ¿cuál es entonces mi función como cineasta? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la relación que se establece? Yo, que estoy aquí mediado por dispositivos de registro, de imagen, de sonido, de equipo, pero sobre todo lo que me interesa es vivir, ¿no? Vivir juntos, y que el registro sea el encuentro precisamente, que el registro sea precisamente el encuentro, ¿no? El encuentro de nosotros que llegamos y ellos que nos invitan y nos han aceptado y nos han brindado su espacio. Entonces, resulta como muy complejo, y en este caso, si bien por esa parte había cosas que a veces a uno no compartía, como se decía, son un matrimonio de campesinos, 80 años, ¿sabes? Sería muy arrogante de nuestra parte a esa hora. No sé, es complejo, es complejo, y tampoco resultaba algo grave, porque ellos tenían, era la forma en que habían establecido su coherencia y su relato de vida. Y un poco lo que tú decías, es una forma de estar en el mundo que está desapareciendo, ¿no? Que está desapareciendo, y un poco ese deseo de la película de registrar, ¿no? De imprimir ese tiempo, ¿no? De construir una memoria, de dejar recuerdo para un futuro, ¿no? De quiénes hemos sido como humanidad, ¿no? Entonces uno no estaba ahí para enjuiciar, uno estaba ahí para vivir junto a ellos, ¿no? Vivir junto a ellos era lo importante. Y además había mucha belleza en este universo, mucha belleza, mucha resistencia, estaba muy mediado por una otra percepción del tiempo, ¿no? El tiempo que está registrado
por lo natural, por los ciclos bueno, en Cuba no hay muchas estaciones, en Cuba es o calor insoportable o un mes de frío, y chao. Vamos a decir, el ciclo de las lluvias y la sequía, yo siento que es las estaciones más perceptibles en Cuba. Entonces, mediado por otras pautas y por otra noción del espacio, del tiempo. Hay una anécdota a mí maravillosa que a mí me encanta, y era que Tata llegó como hace 30 años a ese gran terreno que estaba lleno de árboles de espinas. Y ahí él solito empezó a tumbar esos árboles y con esos árboles empezó a hacer hornos de carbón. Y él mismo con sus propias manos levantó esa casa, que es donde él mismo, con sus propias manos, esa casa donde vive. Y como a los 10 años conoce a Esperanza, inician su relación, se casa, su matrimonio, y Tata empieza a sembrar árboles alrededor de la casa. Y Esperanza le pregunta un día, oye Tata, ¿y por qué siembran los árboles tan cerca de la casa? Y Tata le responde, en unos años tú vas a tener la respuesta a esa pregunta. Mira qué concepción esa del tiempo y del espacio, ¿no? Pasan los años, esos árboles crecen y un día están sentados ellos en el portal y dice de momento Esperanza, oye, qué maravilla la sombra de estos árboles, como refrescan la casa. Y le dice Tata, bueno, amor, ahí está la respuesta a la pregunta que me hiciste hace 10 años, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que hay ahí un pensamiento del tiempo y del espacio que es impresionante y que está movido por otros resortes, ¿no? Y que está medido por la espera, por la paciencia, por los ciclos de lo natural, ¿no? Y todo esto completamente distinto a los ciclos temporales de la política, los hombres conspirando, el poder, todo lo artificioso que resulta. El caso específico cubano, con todas las cosas que pudiera hablar ahora mismo, que igual este no es el espacio, pero es algo que se traspola a todas las estructuras del poder, vamos a decir, del ser humano, ¿no? Estructuras de poder, vamos a decir, cerradas, autoritarias, y no tan abiertas y colaborativas, ¿no? Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí. ¿Responde a tu pregunta? Sí, claro. Y me parece como súper interesante tanto la anécdota y las reflexiones que compartes, sobre todo esto de que estaba hablando también al final, ¿no? Como el entender que ese lugar tiene, ¿no? Su propio tiempo, su propia como dinámica, y que creo que eso también hace que de alguna manera al estar como traslapado en la película con lo histórico, cobre mucho más potencia también este microespacio, ¿no? de los dos personajes y su entorno natural, que es muy bello, además, como tú lo dices también, ¿no? Como hay mucha belleza en ese lugar. Bueno, Alejandro, claro. Tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por los comentarios, las reflexiones. El programa de radio tiene que... Sí. El programa de radio terminó ya, tenemos que ir a cortes ya. Tenemos que cumplir nuestro compromiso con los anunciantes. Algo así, no tenemos anunciantes, la verdad, pero sí, algo así. Ha estado muy interesante todo lo que has contado. Creo yo que ayuda también a comprender mucho como, digamos, de lo que hay detrás de la película, ¿no? Si bien muchas de las cosas que tú comentas uno las intuye y las siente en la película, me parece que sí, las reflexiones que has comentado ahora ayudan también a entender como, digamos, lo que hay detrás de la realización de la obra. Así que muchas gracias por todo eso y muchas gracias también por acompañarnos este ratito. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo igual. Chao. Chao.